Pues shalom hermanos, bueno, Shabbat shalom, ya comienzo de Shabbat en este viernes hermanos. Y bueno, pues bendito Dios hermanos, podemos llegar a la segunda parashá del libro de Números hermanos. Y bueno, la parashá pasada se vio del capítulo 1 hermanos al capítulo 4 verso 20. eh, y bueno, hoy le seguiremos, daremos continuidad a lo que falta, ¿sí? Pero antes de comenzar, hermanos, pues vamos a hacer una oración. Que el Señor ponga todo, disponga de todo, hermanos, para que esta para allá sea de bendición, hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo. Gracias te damos, Señor, eh, en esta noche, Señor, por la oportunidad de vida que nos diste, Señor. Gracias porque nos permite llegar a una parasha más, Señor. Y bueno, permite que pueda ser de bendición, Señor, este pequeño estudio, Señor, o esta pequeña reflexión de estos capítulos que se van a dar hoy, Señor. Bendice a quienes están conectados, Señor. Ve y sé tú quien esté con ellos, Señor. Dales de tu paz, Señor, en este Shabbat y que puedan estar con todo bien, Señor. Gracias te damos, bendícenos y gracias, Señor. Gracias te damos y todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén, amén. Y bueno, hermanos, pues hoy toca eh, la parashá número 2 hermanos, ¿sí? Este y bueno, hermanos, el nombre de la parasha que tocó el día de hoy, hermanos, es Nazó, sí, que bueno, es en español toma, sí. Y la haftará del día de hoy, hermanos, es Jueces, capítulo 3, hermanos, sí. Y bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, con la parasha. Y bueno, yo, hermanos, lo voy a dividir por partes, esto que me tocó a mí. Y bueno, eh, del capítulo 4 hermanos, bueno, la parasha pasada se había hablado, se había dado inicio a los deberes de los clanes. En este caso, bueno, se vio el de los coatitas, ¿sí? Y bueno, el Señor le dijo a Moisés, hermanos, que pues hiciera un censo, ¿sí? Que lo hiciera por orden de clanes y familias de los descendientes de los coatitas, gersonitas y meraritas, ¿sí? Que tenían que ser aproximadamente de entre 30 y 50 años de edad, los varones, y que fueran aptos para el servicio de la tienda de encuentro, ¿sí? Del tabernáculo, ya que bueno, pues los coatitas, en este caso, dando un recuento, eran los que se encargaban de lo más sagrado, ¿sí? Se encargaban de todos los utensilios del lugar santo y del santísimo también se encargaban, ¿sí? Eh, Después de que, bueno, los levitas hicieran un proceso de cubrir los utensilios, ¿sí? Y bueno, ahora sí entraban los coatitas para cargar todo eso y bueno, transportarlos hacia hacia la siguiente parada que el Señor marcara, ¿sí? Y bueno, quien estaba a cargo como responsable de todas estas actividades era Eleazar, el hijo de Aarón, ¿sí, hermanos? Eso fue lo que se vio la parasha pasada, el inicio. Y bueno, seguimos con el mismo capítulo, hermanos. Pero ahora siguen los deberes de los gersonitas, ¿sí? Que los gersonitas, hermanos, se encargaban de transportar las cortinas de la tienda del encuentro, hermanos, o del tabernáculo, ¿sí? Todas las capas que tenía el tabernáculo, bueno, de todas esas se encargaban los gersonitas y se encargaban de transportarlas, ¿sí? Y el que estaba a cargo o como responsable de ellos, ¿sí? De toda esa labor, era Itamar, ¿sí? Y bueno, sigue hablando y da los deberes de los meraritas, ¿sí? Que los meraritas se encargaban de transportar
las tablas, los travesaños, los postes y las bases de toda la tienda del encuentro, o sea, del tabernáculo, hermanos, sí, que era lo que hacía que se mantuviera firme el tabernáculo, sí. Eh, y también se encargaban de todo lo que se encontrara dentro del tabernáculo, sí, referente a pues las tablas, travesaños, postes, a las bases, sí, y bueno, ellos eran los encargados de esas labores. Y el que estaba como responsable de todas estas labores era Itamar, hermano, sí. Eh, ya es la segunda vez que leemos que estaba como responsable, sí, de los gersonitas y de los meraritas. Entonces, bueno, así traía una responsabilidad muy grande, pero bueno, eran hijos de Aarón, entonces ya estaban enseñados, Aarón ya los había enseñado, y bueno, además era algo que el Señor le había dicho a Moisés y quién iba a estar como responsables, y bueno, pues Dios no se equivoca nada, hermano, sí. Entonces, si los puso por responsables, si los hizo responsables de lo que estaban haciendo los gersonitas, meraritas y coatitas, bueno, pues fue por una razón que el Señor vio, sí, bueno, que el Señor vio, y bueno, por eso Él los escogió, sí. Y bueno, ya después de hacer el censo, eh, por los clanes, de las familias de los coatitas, meraritas y gersonitas, o es al revés. Ah, sí, coatitas, gersonitas y meraritas, hermano, sí. Ese es el orden. Y bueno, el registro quedó así, hermanos. De los coatitas eran 2750 hombres que cumplían con los requisitos, hermanos, para prestar servicios en la tienda del encuentro, ¿sí, hermanos? O en el tabernáculo. Entonces andaban trabajando 2750 hombres que eran encargados de transportar las cosas sagradas, ¿sí? Eh, de los gersonitas, hermanos, eran 2630 hombres que, bueno, cumplían con los requisitos para prestar servicios en la tienda del encuentro, o sea, en el tabernáculo. Sí, de los meraritas eran 3200 hombres que cumplían con los requisitos para prestar servicios en el tabernáculo, hermanos, sí. Y ese es un pequeño resumen de lo que ya se había empezado en la parasha pasada, hermanos, y de lo que tocaba hoy, hermanos, sí. Eh, Del versículo 21 hasta el 49, ¿sí? Entonces, bueno, damos inicio también al capítulo 5, ¿sí? Y bueno, el capítulo 5 eh, em, va a hablarnos en parte de la pureza en en todo el campamento de Israel, ¿sí? El Señor le habla a Moisés, hermanos, y le da órdenes, ¿sí? De que sacaran a todas las personas que tuvieran alguna enfermedad de la piel, ¿sí? Bueno, en este caso se puede referir a lepra, ¿sí? Que bueno, la lepra, como ya lo habíamos visto en Levítico, esos esas personas se tenían que sacar fuera del campamento para que no contagiaran o no contaminaran a otras personas, ¿sí? A personas, bueno, en este caso a mujeres que tuvieran flujo, ¿sí? O a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver, ¿sí? Y esa orden aplicaba tanto en hombres como en mujeres, hermanos, ¿sí? Y bueno, había que sacarlos del campamento de los israelitas, ¿sí? Que no estuvieran ahí con ellos para que no los contaminaran, ¿sí? Porque en ese campamento, hermanos, habitaba la presencia de Dios entre su pueblo, y bueno, tenían que mantenerse puros y santos para él, ¿sí? Y bueno, lo que hicieron los eh, israelitas, el pueblo de Dios, pues fue seguir las órdenes que les había dado Dios por medio de Moisés. Y bueno,
sacaron a tales personas del campamento para no contaminarse con ellos, ¿sí? Ahí mismo en el Números capítulo 5, hermanos, del versículo 5 al 11, hermanos, bueno, vemos aquí, también sigue hablando de la pureza en Israel, ¿sí? Y bueno, esto sí lo voy a leer, hermanos, del versículo 5 hasta el 11. Del 5 al 10, perdón. ¿Sí? Dice así: Así que el Señor le dijo a Moisés: Da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable. Deberá confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Pero si la persona perjudicada está muerta y no hay ningún pariente cercano a quien pagarle el daño, el pago le pertenece al Señor y deberá dárselo al sacerdote. Además, el culpable llevará un carnero como sacrificio por el pecado y será purificado y hecho justo ante el Señor. Todas las ofrendas sagradas que los israelitas lleven a un sacerdote le pertenece a él. Cada sacerdote puede quedarse con todos los donativos sagrados que reciba. Bueno, hermanos, otra vez vuelve a decir, el Señor le dijo a Moisés, ¿sí? ¿Qué le dijo? Que diera las instrucciones al pueblo de Israel, ¿sí? De que si alguien del pueblo, fuera hombre o mujer, traicionaba al Señor al hacerle mal a otra persona, a su prójimo, ¿sí? Bueno, pues debía confesar su pecado, restituir el daño que había hecho y dar un 20%, ¿sí? Un 20% adicional de lo que debía o de lo que había sido el daño, ¿sí? Entonces, era muy estricto en esta parte el Señor, ¿sí? De restituir siempre el daño. Y bueno, pues ya si la persona a la que había sido perjudicada ya había muerto, y pues si no había un familiar cercano a quien darle la paga del daño, bueno, pues el pago le pertenecía a Dios y se les debía entregar a los sacerdotes, ¿sí? Y bueno, para quedar bien ante el Señor, debería de llevar una ofrenda, ¿sí? Debería llevar un carnero por el perdón de los pecados, ¿sí? Y bueno, con eso sería purificado y hecho justo ante el Señor. Después de haber hecho lo que... primero de haber confesado que había hecho mal, ¿sí? Y después de haber confesado querer restituir el daño, ¿sí? Y bueno, pues el Señor le dice, pues da un poco más, ¿no? Eh, el daño... El daño a la vida de una persona no se va a recuperar dando dinero o dando los bienes, ¿sí? Sino bueno, pues ya es más de hablarlo, pedir perdón, humillarse y bueno, estar bien con la persona a la que se le hizo el daño y estar bien con Dios, ¿sí? Pero bueno, aparte tenía que restituir el mal que había hecho, ¿sí? Y bueno, dar un 20% adicional de lo que debía para estar bien ante la persona en caso que estuviera viva, y ante Dios, ¿sí? Si, recordemos que si ya había muerto la persona, bueno, y si no había ningún familiar a quien entregarle la restitución, bueno, pues era para Dios. Y bueno, pues los sacerdotes se lo quedaban, ¿sí? Y bueno, pues era orden del Señor que, bueno, no estaba mal que los sacerdotes se lo quedaran, ya que, bueno, pues el Señor les había concedido el quedarse algunas ofrendas, y bueno, en este caso la restitución del daño, ¿sí? Y seguimos, hermanos, en el mismo número 5, versículos 11 al 31, hermanos. Este también lo voy a leer, hermanos.
Dice así: el Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Supongamos que la esposa de un hombre se descarría y le es infiel a su marido y tiene relaciones sexuales con otro hombre sin que lo sepa su esposo ni nadie más. Ella se contaminó aunque no hubo testigos y no fue sorprendida en el acto. Si su esposo siente celos y sospecha de ella y necesita saber si ella se ha contaminado o no, el esposo debe llevarla al sacerdote. También presentará por ella una ofrenda de 2 litros de harina de cebada y bueno, que no debe mezclarse con aceite de oliva ni incienso, porque se trata de una ofrenda de celos para demostrar si ella es o no culpable. Entonces el sacerdote la presentará delante del Señor para que sea juzgada. ¿Qué estamos viendo en estos versículos, hermanos? ¿Sí? El Señor vuelve a dar instrucciones a Moisés, pero ahora las instrucciones son para los matrimonios, hermanos, ¿sí? En caso de infidelidad por parte, en este caso en el que está hablando, relatando en estos versículos, habla de la infidelidad por parte de la mujer, ¿sí? Al pecar, adulterando con otro hombre, ¿sí? Sin que lo supiera nadie, ¿sí? Ni su esposo, ni ahora, como se dice ahora en día, sin que los agarraran con las manos en la masa, ¿sí? Entonces, si el esposo, siente celos de su esposa, entonces, bueno, deberá llevarlo, deberá llevarla ante el sacerdote, ¿sí? Para saber si sí o si no, sus sospechas por sus celos eran verdad, ¿sí? Y bueno, dice que debía llevar 2 litros de harina de cebada, eh, que bueno, 2 litros puede ser 2 kilos aproximadamente, que bueno, ahorita más o menos esos 2 kilos serían como 147 pesos mexicanos, ¿sí? Y bueno, esa harina de cebada, hermanos, le dicen no debe ir mezclada con aceite de oliva ni con incienso o con nada, ¿sí? Ya que bueno, pues se trataba de una ofrenda por celos para demostrar si su esposa era o no culpable, ¿sí? Sigue diciendo el versículo 17: pondrá un poco de agua santa en un recipiente de barro y mezclará polvo que tomó del piso del tabernáculo. Una vez que el sacerdote haya presentado a la mujer delante del Señor, le desatará el cabello y colocará en las manos de ella la ofrenda de prueba, es decir, la ofrenda de celos, para discernir si las sospechas de su esposo son justificadas. El sacerdote se pondrá frente a ella y sostendrá el recipiente de agua amarga que trae una maldición para quienes son culpables. Enseguida el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si ningún otro hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y no te has descarriado ni te has contaminado mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, que seas inmune a los efectos de esta agua amarga que trae la maldición. Pero si te has descarriado siendo infiel a tu marido y te has contaminado teniendo relaciones sexuales con otro hombre, en este momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento, el decir, que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti cuando Él te haga estéril al causar que tu útero se encoja y tu abdomen se hinche, ¿sí? Ahora que esta agua que trae la maldición entre en tu cuerpo y cause que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja, a la mujer se le exigirá decir sí, que así sea. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un trozo de cuero y luego las lavará para que caiga dentro del agua amarga. Hará que la mujer beba el agua amarga que trae la maldición. Cuando el agua entre en su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo. Después el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mujer y la alzará ante el Señor y la llevará al altar.
Tomará un puñado de harina como porción simbólica, la quemará en el altar y le exigirá a la mujer que beba el agua. Si ella se ha contaminado siendo infiel a su marido, el agua que trae la maldición le producirá un sufrimiento amargo. Su abdomen se hinchará y su útero se encogerá, y su nombre se volverá una maldición entre su pueblo. Pero si ella no se ha contaminado y es pura, entonces saldrá ilesa y todavía podrá tener hijos. Esta es la ley ritual para lidiar con los celos. Si una mujer se descarría y se contamina mientras está bajo la autoridad de su marido, o si un hombre siente celos y sospecha que su esposa le fue infiel, el marido debe presentar a su esposa delante del Señor y el sacerdote aplicará esta ley ritual en su totalidad, ¿sí? El marido será inocente de toda culpa en este caso, pero su esposa será responsable por su propio pecado, ¿sí? Bueno, aquí el sacerdote en los versículos que leímos iba a ejercer su trabajo, iba a lo que decía, iba a poner agua en un recipiente, iba a echar polvo que iba a tomar del piso del tabernáculo, ¿sí? Después de haber presentado a la mujer delante del Señor, le iba a desatar el cabello y le colocaría la ofrenda en sus manos, ¿sí? La ofrenda de prueba, que era la ofrenda de celos, para discernir si las sospechas de su esposo eran justificadas o no, ¿sí? Después de hacer eso, pues el sacerdote se pondría frente a ella, ¿sí, hermanos? Y bueno, pues sostendría el recipiente del agua amarga que iba a traer una maldición, ¿sí? Si era culpable ella, pues se le iba a hinchar el útero y se le iba a encoger. ¿Qué se le iba a encoger, hermanos? Perdón. Su abdomen se iba a hinchar y su útero se encogería, ¿sí? Si era culpable, pero si no, iba a poder tener hijos, ¿sí? Entonces, el sacerdote iba a escribir la maldición en un cuero y la iba a exprimir sobre el recipiente con agua, y bueno, iba a hacer que la mujer lo bebiera, pero antes la iba a hacer que hiciera un juramento de que, bueno, pues si era culpable, pues le iba a venir castigo, la maldición iba a caer sobre ella, pero si no, bueno, iba a quedar libre totalmente de esa maldición, ¿sí? Si ella no se había descarriado y no había adulterado con otro hombre, bueno, pues iba a estar bien ante su esposo y ante Dios, ¿sí? En caso que ella sí se haya descarriado y haya adulterado, bueno, pues dice que el hombre no iba a ser culpable de que ella se haya descarriado, sino que ella misma iba a ser culpable de sus malos actos, ¿sí? Y bueno, repite más de una vez que, bueno, se le iba a se le iba a hinchar el abdomen y su útero se iba a encoger. Entonces, bueno, ese iba a ser la maldición que, bueno, que estaba escrita para hacer en caso de que el esposo, tuviera celos de su mujer, ¿sí? Y bueno, hermanos, ese era el ritual, por así decirlo. Eh, Ritual, o bueno, por cambiar la palabra, hermanos, iba a ser la ceremonia que se tenía que hacer eh, para en esos casos que el hombre sospechara o tuviera celos de su mujer, ¿sí? Y bueno, pues comenzamos, hermanos, con el capítulo 6 de Números, ¿sí? Y bueno, del versículo 1 al 21, hermanos,
va a hablar de las leyes para los hombres que hayan hecho votos nazarios, ¿sí? Y bueno, hermanos, sabemos que el voto nazario es un voto muy especial, hermanos, ¿sí? Es un voto extraordinario que no se debe tomar a la ligera, hermanos, ¿sí? Y bueno, se suponía que se supone, hermanos, que el voto duraría por un tiempo limitado, ¿sí? Y había tres marcas de la separación de los que habían hecho un voto nazario, hermanos, ¿sí? Eh, una de esas tres marcas era abstenerse del vino y de los productos de la uva, ¿sí? Para que no se embriagaran, ¿sí? Pero bueno, pues ya con el tiempo, mucho tiempo después, ya los mismos israelitas, mismos del pueblo, hicieron pecar a los que habían hecho voto nazario, les dieron vino y bueno, al tomar vino ya habían transgredido una ley que se había dado para ellos que habían hecho voto nazario, ¿sí? El segundo, hermanos, era no tocar cuerpos muertos, hermanos, ¿sí? La segunda marca para los que hacían voto nazario era no tocar cuerpos muertos, ¿sí? Cadáveres y bueno, ni siquiera tener contacto con ellos, ¿sí? Este, y bueno, el tercero es no cortarse el cabello, ¿sí? Un voto, bueno, que se ha visto con varios personajes de la Biblia, eh, que, bueno, puede ser el ejemplo Sansón, ¿sí? Que había hecho voto nazario, eh, Juan el Bautista también había hecho voto nazario, y bueno, hermanos, es importante, hermanos, mencionar que las primeras dos condiciones o las primeras dos marcas eh, se parecen a las normas o leyes que tenían los sacerdotes, ¿sí? Eh, que bueno, tampoco no debían beber vino porque cesarían de estar vigilantes en observar la ley y en enseñarla, ¿sí? Recordemos que estas órdenes se les dieron en Levítico 1, 6 al 11, después de que Nadab y Abiú ofrecieran un fuego extraño y bueno, pues el Señor se enojó y pues sí, se enojó y les cayó el enojo de Dios ahí, fueron exterminados, ¿sí? De su presencia. Y por eso el Señor les les prohibió eh, el beber vino, ¿sí? Y bueno, pues el también el de no tocar cuerpos, ¿sí? Eh, pues el sumo sacerdote, hermanos, era el que podría decirse que tenía como una ley más estricta, porque bueno, ni siquiera se podía acercar al lugar donde hubiera algún cadáver, ¿sí? Ni siquiera podía entrar en el lugar, ¿sí? Mucho menos tocarlo, ¿sí? Aunque fuera algún familiar, ¿sí? Aunque fuera padre o madre o hermanos, ¿sí? Bueno, pues no tenía permitido en absoluto acercarse al cadáver, ¿sí? Bueno, los sacerdotes sí podían acercarse, ¿sí? Para atender a la familia, ¿sí? Los sacerdotes no tenían tanta responsabilidad como el sumo sacerdote, que bueno, era el que entraba hasta el lugar santísimo una vez al año, eh, y bueno, pues tenía que estar limpio y ser perfecto para que no fuera exterminado en la presencia de Dios, ¿sí? Y bueno, hermanos, el no cortarse el pelo en los que hacían un voto nazario era una señal peculiar, ¿sí? Que hacía demostrar o hacía ver que ellos eran
nazarenos, ¿sí? Que habían hecho un voto nazario, y era un símbolo de su separación hacia Dios, ¿sí? Era como algo que los hacía diferentes, los identificaba, este para que las personas supieran, y dijeran, ah, ok, esa persona, es al- alguien que hizo un voto, nazario, con Dios, ¿sí? Y bueno, pues era una forma de saber que ellos estaban al servicio de Dios, hermanos, ¿sí? Y bueno, la palabra nazario, hermanos, se relaciona con el término hebreo neceser, ¿sí? El cual tiene, dos significados, voto y corona, ¿sí? Y bueno, se supone que cuando lo menciona, siempre menciona que hacían un voto nazario. Y bueno, pues la corona, era porque, bueno, pues Dios iba a estar sobre su cabeza, ¿sí? Que bueno, era la, el por qué se dejaban el pelo largo, ¿sí? Eh, y bueno, era una señal, ¿sí? El pelo largo era como su corona que estaba, sobre su cabeza, ¿sí? Y bueno, pues era un voto que hacían ante Dios, ¿sí? Por eso se le dice voto nazario. Y bueno, pues eso los hacía apartados para él, ¿sí? Y bueno, cambiamos, hermanos. Bueno, seguimos en el mismo capítulo 6, pero vamos a leer eh, sigue el versículo 22 al 27, hermanos, que es la bendición arónica, hermanos, ¿sí? Y bueno, esta bendición en este momento que se escribió, esto, hermanos, bueno, pues se encuentra en un lugar apropiado, ¿sí? Después de que Israel había sido organizado y consagrado al Señor. Eh, y bueno, pues ahora Dios les proveía la bendición, después de que ellos habían obedecido y seguido sus instrucciones, ¿sí? Y bueno, pues la bendición no es un irreflexivo, cliché de simples repeticiones, hermanos, ¿sí? La misma bendición está llena de significado, ¿sí? Y se divide en 6 partes, hermanos. La primera parte, el Señor te bendiga, hermanos, ¿sí? Esa parte de la bendición reúne todos los beneficios del pacto que Dios manifiesta a su pueblo, hermanos, ¿sí? El pacto como el que hizo con Abraham, el cual reafirmó con Isaac y después con Jacob, hermanos, ¿sí? Y las bendiciones acarrean fecundidades, que bueno, pues puede ser descendientes, rebaños, cosechas, hermanos, ¿sí? Pero, estos beneficios solo son muestra de la verdadera bendición. Si llegamos a tener relación con Dios, la relación que Él quiere, y si solo realmente Dios es nuestro Padre, hermanos, bueno, entonces realmente seremos bendecidos, ¿sí? Seremos bendecidos, abundantemente. Si, imagínense, hermanos, si ahora somos bendecidos abundantemente, más si somos, eh, realmente hijos de nuestro Padre Celestial, hermanos, ¿sí? Eh, la segunda, parte, hermanos, ¿sí? Sería y te guarde, ¿sí? El propósito de la protección, hermanos, era guardar a Israel en su relación de pacto con Dios, ¿sí? El Señor era el guardador de Israel, era su escudo, hermanos, era el escudo que iba alrededor de ellos, era el buen pastor, ¿sí? Que guardó a sus ovejas y no perdió ninguna, ¿sí? Y aquí viene la tercera, hermanos, ¿sí? La tercera es, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿sí? Su rostro significa su presencia revelada en ese momento. Tal vez podría, decirse que, bueno, en la nube de fuego, por la noche, y en, en la nube por la mañana para cubrirles el sol, ¿sí? Bueno, ya que, pues, bueno, la nube de fuego era la que estaba sobre el tabernáculo, ¿sí? Y bueno, pues resplandecer sobre ti, bueno, significa que Dios se complacía en su pueblo y lo salvaría, ¿sí?
Y bueno, pues ya se había complacido en él porque bueno, pues ya lo había sacado de Egipto, aunque bueno, pues podría decirse que no muy complacido, porque bueno, el pueblo de Israel no había sido el mejor, pero aún así, bueno, pues en su misericordia, pues hasta ese momento los tenía aún así bajo su cuidado, ¿sí? La número 4, hermanos, y tenga de ti misericordia, ¿sí? El resultado de la complacencia de Dios, hermanos, es su gracia y su misericordia revelada en el pacto, hermanos, ¿sí? Para la salvación, hermanos, es fundamental reconocer que el favor de Dios es inmerecido. No lo merecíamos, hermanos, de ninguna manera. Al contrario, bueno, pues debimos haber muerto, hermanos, por tanto pecado que habitaba en nosotros, ¿sí? Pero más sin embargo, eh, Dios manifiesta, hermanos, su amor y su misericordia eh, y su fidelidad para con el juramento que hizo con Abraham, hermanos, que bueno, aún hasta estos momentos, hasta estos minutos en el que estamos en esta parasha, hermanos, nos viene a alcanzar ese pacto, hermanos. Aquí a nosotros, a cada uno de ustedes, hermanos, a mí, a mi familia, nos viene a alcanzar el pacto, hermanos, ¿sí? Y bueno, por la muerte del Mesías hemos sido salvos, hermanos. Y el pacto sigue en pie, ¿sí? Y bueno, el Señor ya lo hizo el pacto con Abraham y lo renovó con otros personajes de la vida, hermanos, ¿sí? Y bueno, todos esos pactos que hizo en la Biblia, hermanos, aún nos siguen alcanzando hasta este momento, ¿sí? Y el número 5, hermanos, el punto número 5, ¿sí? Es el Señor levante hacia ti su rostro, ¿sí? Esto, hermanos, es más enfático y bueno, piden que Dios preste atención a Israel, ¿sí? Y puede reflejar el hecho que Dios los había escogido a ellos y no a otra nación, hermanos. Porque si Dios escondía su rostro de Israel, hermanos, hubiera sufrido y perecido, hermanos, ¿sí? Y a lo largo del estudiar, hermanos, en Éxodo, hermanos, vimos eh, que Dios dice, déjame destruir a este pueblo cuando estaba en el monte de Sinaí. Eh, Cuando están adorando al becerro de oro, le dice a Moisés, voy a destruir a este pueblo y te voy a dar uno nuevo que sea conforme a mi corazón. Pero bueno, entonces Moisés le dice, Señor, ¿qué dirán de ti las naciones? Lo sacó de Egipto para matarlos, para llevarlos al desierto y matarlos en el desierto, ¿sí? Entonces, Dios le dice a Moisés, no son los mejores, ¿sí? Porque en realidad, hermanos, no lo somos. No nos escogió porque fuéramos los mejores, ni por ni porque fuéramos los primeros, ni porque fuéramos la nación más grande, hermano, sí. Nos escogió por ser los peorcitos, hermano, sí. Por así decirlo, los peores, hermano, sí. Entonces, el que el Señor levante hacia nosotros, hermanos, su rostro, bueno, pues es muy bueno, ¿sí? Porque a pesar de ser pecadores y de ser lo peor, Él aún así nos ama y nos ha escogido, ¿sí? Sin importar qué, hermanos, ¿sí? Entonces, llegamos al punto número 6, hermanos, ¿sí? Y ponga en ti paz, ¿sí? Ponga en ti paz, ponga en ti shalom, ¿sí? Y bueno, pues paz, sabemos que significa entereza, bienestar, ¿sí? Enteramente el bienestar, ¿sí? Eh, Significa estar bien para con los hermanos, pero también para con Dios, hermanos. El que nosotros tengamos shalom en nuestras vidas, hermanos, es muy importante eh, para lidiar con el día a día, hermanos, ¿sí? Y bueno, este ha sido el lenguaje, ha sido reconocido como el lenguaje del pacto, hermanos, ¿sí? Porque los pactos se hacían para asegurar la paz por medio de una relación apropiada, ¿sí? Pero cuando Dios otorga paz, esta se extiende a la vida entera, hermanos, ¿sí?
aún los enemigos, humanamente hablando, se inquietan de que uno tenga paz, hermanos, ¿sí? A- a- Cuando uno está en el trabajo, hermanos, sí, puede estar, el jefe puede estar ahí, pues nomás estar ahí encima de uno, hermanos, o bueno, de ustedes, hermanos, quienes trabajan, eh, y bueno, pues uno aprende a estar en paz en medio, ahora sí que en medio de la tormenta, ¿sí? Entonces, bueno, eh, en caso que tengan duda de cuándo recitar esta bendición, hermanos, bueno, pues puede ser como en Deuteronomio 6:4 al 9, hermanos, ¿sí? Que dice: y las repetirás a tus hijos cuando andes por el camino, cuando estés en tu casa, al acostarte y al levantarte, ¿sí? Entonces, bueno, aunque aquí no lo dice, hermanos, en estos versículos se puede hacer igual, hermanos, a levantarse, al acostarse, ¿sí? Ya que, bueno, se puede empezar el día y, bueno, pues podemos decirle al Señor: Señor, bendíceme, protéjame, mírame con agrado, muéstrame tu bondad, porque pues somos pecadores, soy un pecador, Señor, mírame con amor y concédeme de tu paz, ¿sí? Aun cuando estemos entre lobos, hermanos, eh, que seamos como una oveja entre lobos, ¿sí? Queriendo ser devorados, ¿sí? Y bueno, en la noche, hermanos, también se puede hacer, y bueno, se puede repetir a los hijos, hermanos, cuando vayamos por el camino, en cualquier momento, hermanos, que usted decida, y se diga a sí mismo: quiero la bendición de Dios. Bueno, en ese momento usted puede recitar esta bendición, hermanos, ¿sí? Y bueno, llegamos a número 7, hermanos, ¿sí? La consagración del tabernáculo y, bueno, las ofrendas de los jefes de cada tribu, ¿sí? Bueno, eh, número 7, hermanos, eh, del 13 al 17, hermanos, ¿sí? Bueno, la ofrenda, bueno, de todo el capítulo 7, hermanos, ¿sí? La ofrenda consistía en una bandeja de plata, hermanos, sí, que pesaba 1430 gramos, sí. Consistía en un tazón de plata que pesaba 770 gramos. Eh, eso era según el peso oficial del santuario. Y bueno, pues ambos llenos de la mejor harina amasada con aceite para la ofrenda de cereales, ¿sí? Además se tenía que llevar un cucharón de oro que pesaba 110 gramos y, bueno, tenía que ir lleno de incienso, ¿sí? Se tenía que llevar un becerro, un carnero, un cordero de un año para ofrecerlo como holocausto, ¿sí? Un chivo para el sacrificio por el pecado y, por último, para el sacrificio de reconciliación, 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año, ¿sí? Y bueno, hermanos, esa fue la ofrenda que presentaron los jefes de cada tribu, hermanos, ¿sí? Y es importante mencionar, hermanos, si ustedes gustan leerlo en su casa, son 89 versículos de este capítulo. Sí, son 89 versículos. Por el tiempo ya no nos alcanza a repasarlo bien. Pero bueno, tomaremos lo más importante. Si ustedes gustan leerlo en su casa, hermanos, para que lo lean más a detalle y puedan sacar más cosas, bueno, pues adelante, ¿sí? Sin problema, pueden leerlo, ¿sí? Y bueno, aquí, hermanos, es importante mencionar que fue un jefe por día, ¿sí? En total fueron 12 días, ya que, bueno, pues era uno por cada tribu, ¿sí? El primero en llevar la ofrenda fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, hermanos, ¿sí? Fue el primero, que fue el primer día, ¿sí? El segundo día llevó la ofrenda Natanael, hijo de Suar, ¿sí? De la tribu de Isaacar, ¿sí? El tercer día llevó su ofrenda Eliab, hijo de Elón, de la tribu de Zabulón. El cuarto día llevó la ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, de la tribu de Rubén. El quinto día fue Selumiel, hijo de Surizadai, de la tribu de Simeón. El sexto día fue Eliasaf, hijo de Reuel,
de la tribu de Gad. El séptimo día fue Elisama, hijo de Amiud, de la tribu de Efraín. El octavo día llevó su ofrenda Gamaliel, y hijo de Pedasur, ¿sí? De la tribu de Manasés. El noveno día llevó la ofrenda a Abidán, hijo de Gidoni, de la tribu de Benjamín. El décimo día fue a Yeser, hijo de Amisadai, de la tribu de Dan, ¿sí? El onceavo día llevó la ofrenda a Payel, hijo de Ocrán, de la tribu de Aser. Y el doceavo día fue a Irá, hijo de Enán, de la tribu de Neftalí, ¿sí? Y bueno, hermanos, esa fue la ofrenda de cada jefe de cada tribu, ¿sí? Y bueno, tomemos en cuenta que todas estas ofrendas, hermanos, que dio cada jefe de cada tribu, fueron de corazón, hermanos, ¿sí? Así que, bueno, pues nosotros, también que no se nos haga pesado el dash, el diezmo, hermanos, o alguna ofrenda hacia la congregación o hacia alguien, hermanos, hacia alguna persona que esté necesitada, porque al final de cuentas sabemos que Dios nos lo va a multiplicar y nos lo va a dar de vuelta, ¿sí, hermanos? Entonces, tomemos eso en cuenta, hermanos, ¿sí? Dios no es para la persona o no es para la congregación, hermanos, ¿sí? Sino es para Dios, ¿sí? El cual ve cómo lo hace, si lo hace de corazón o si lo hace a fuerzas, eh, pero bueno, hermanos, ya es cuestión de cada quien el hacerlo o el no hacerlo, hermanos, ¿sí? Y bueno, hermanos, hasta aquí completamos la parasha del día de hoy. Y bueno, esperando que haya sido de bendición para ustedes, hermanos. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente parasha, hermanos, ¿sí? Y bueno, recuerden seguir leyendo toda la Torah, hermanos. Es importante estar leyendo constantemente, no solo la Torah, sino toda la Biblia, para estar informados, hermanos, de todo lo que pasó, eh, podría decirse, en los tiempos antiguos, pero que aún así los tiempos antiguos nos vienen a alcanzar hasta ahora, hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, pues que tengan un bonito Shabbat, hermanos, y bueno, pues les deseo que se la pasen bien, hermanos. Shalom, Shabbat Shalom.